¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? El síndrome de Marfan es una enfermedad que afecta el tejido conectivo, agrupación de tejidos que está formado por las proteínas que le sirven de apoyo a la piel, los huesos, los vasos sanguíneos y otros órganos, y que sirve para unir todas las células. Este tejido también tiene otras funciones importantes, como el desarrollo y crecimiento antes y después del nacimiento, tal y como explican desde la Fundación Española del Corazón, FEC. El síndrome de Marfan generalmente se transmite de padres a hijos a través de los genes, sin embargo, también puede ser el resultado de una mutación genética espontánea. En estos casos hasta el 30% de los pacientes no tiene un antecedente familiar, por lo que se denomina esporádico. En estos procesos, se cree que el síndrome es ocasionado por un nuevo cambio genético. Esta enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres. Ya que el defecto genético puede ser transmitido a los hijos, las personas que lo padecen deben consultar al médico antes de que se produzca el embarazo. Causas. Según la FEC, el síndrome de Marfan es una enfermedad causada por una alteración genética en el cromosoma 15. Las mutaciones que se producen en este cromosoma provocan alteraciones en proteínas que forman parte del tejido conectivo. Una de las proteínas que componen el tejido conectivo es la fibrilla. Este gen juega un papel fundamental. El defecto en este gen también causa crecimiento excesivo de los huesos largos del cuerpo. Las personas con este síndrome tienen estatura elevada y las piernas y manos largas. También afectan a las siguientes áreas del cuerpo. El tejido pulmonar. La aorta, principal vaso sanguíneo que lleva sangre del corazón al resto del cuerpo. Los ojos. La piel. El tejido que cubre la médula espinal. Síntomas. El síndrome de Marfan afecta a distintas partes del cuerpo. Algunas personas tienen síntomas leves, sin embargo, otras tienen problemas muy graves. En la mayoría de los casos los síntomas empeoran a medida que se envejece. Entre los síntomas se encuentra el llamado tórax en embudo, tórax excavado, o pecho de paloma, tórax en quilla. Pie plano, paladar muy arqueado y dientes apiñados. Hipotonía, disminución del tono muscular. Articulaciones que son demasiado flexibles, pero los codos pueden ser menos flexibles. Dificultades en el aprendizaje. Mandíbula pequeña y baja. Columna curva lateralmente, escoliosis. Miopía. Movimiento del cristalino del ojo de su posición normal, luxación. Además, muchas personas que padecen el síndrome de Marfan sufren dolores crónicos en los músculos y las articulaciones. Prevención. Actualmente las mutaciones de genes que llevan el síndrome de Marfan, menos de un tercio de los casos, no se pueden prevenir. El síndrome de Marfan afecta tanto a hombres como a mujeres. Tipos. No existen tipos. Diagnóstico. En el caso del síndrome de Marfan, no existe un examen específico para diagnosticarlo. Para ello el profesional puede hacer uso de distintos medios como analizar el historial médico, comprobar los antecedentes familiares, realizar un examen físico, efectuar un examen de los ojos, efectuar un examen del corazón. En el caso de esta enfermedad solo alrededor de entre el 40 y el 60% de los pacientes presentan síntomas. En la mayoría de los casos se llega al diagnóstico mediante la exploración física del paciente, siendo más fácilmente reconocible cuando el paciente u otros miembros de su familia presenten luxación del cristalino, dilatación de la aorta y extremidades largas y delgadas. También puede haber signos de aneurisma, ensanchamiento anormal de una parte de una arteria debido a la debilidad en la pared del vaso sanguíneo. Problemas con las válvulas cardíacas. Un examen ocular puede mostrar defectos del cristalino o la córnea, desprendimiento de retina, problemas visuales. Cuando se pueda tener sospecha de padecer la enfermedad se deberá realizar una ecocardiografía y una revisión ocular. Tratamientos. Actualmente no existe una cura para el síndrome de Marfan, sin embargo, la FEC aconseja ciertas actividades que pueden ayudar a tratarlo e incluso prevenir algunos de los problemas que pueden aparecer. Hacerse revisiones médicas periódicas, estudios como radiografías de tórax y una ecocardiografía por lo menos una vez al año. Seguir un tratamiento personalizado. Dependiendo de cómo afecte al paciente la enfermedad se pueden dar diferentes tipos de tratamientos. De hecho, algunos pacientes no necesitan seguir ninguno, sin embargo otros pueden precisar betabloqueantes para reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En otro incluso puede necesitar la intervención quirúrgica para colocar una prótesis en la aorta o en las válvulas cardíacas. Se debe evitar el estrés físico o emocional. El embarazo puede causar un importante riesgo. Otros datos. ¿Pueden tener hijos las mujeres que padecen síndrome de Marfan?
Las mujeres que padecen el síndrome pueden tener y tienen bebés saludables. ¿Qué efectos emocionales y psicológicos puede producir? Ya que puede darse un trastorno en la genética, esto puede llevar a padecer tensión emocional. Y a menudo requiere cambiar el estilo de vida. ¿Cómo afecta mundialmente el síndrome de Marfan? Según los datos de GENAGEN, el síndrome se da en 1 de cada 5,000 mundialmente y afecta tantos a hombres como mujeres de todos los grupos raciales y étnicos. ¿Cómo se hereda el síndrome? El síndrome de Marfan sigue un patrón de herencia autosómico dominante según explica la Asociación Genéricos de Enfermedades Hereditarias GENAGEN. Esto significa que con una sola copia del gen alterado es suficiente para causar la enfermedad. Añade además que alrededor de un 20 a 50 de los casos están causados por una mutación espontánea, es decir, los padres no padecen el síndrome ni existen antecedentes familiares sino que la mutación se ha formado de manera espontánea. ¿Qué investigaciones se están llevando a cabo? Actualmente los científicos están investigando en varios aspectos como factores que causen problemas del corazón y de los vasos sanguíneos, los genes relacionados con el síndrome de Marfan, nuevos tratamientos, medicamentos y cirugías para ayudar a las personas con el síndrome. ¿Cómo el síndrome afecta al tejido conectivo? ¿Cómo afecta en la calidad de vida del paciente? La Fundación Española del Corazón, FEC, explica que las dificultades que pueden presentarse en el corazón pueden acortar el período de vida de las personas que padecen esta enfermedad. Sin embargo, gracias al diagnóstico precoz, en las 2 últimas décadas, se ha conseguido que la esperanza de vida de los pacientes que padecen el síndrome de Marfan haya pasado de los 45 a los 72 años. Aunque también pueden darse otras complicaciones como regurgitación aórtica, ruptura aórtica, endocarditis bacteriana, insuficiencia cardíaca, problemas de visión. Noticias sobre síndrome de Gilbert, síndrome de Wolfram, síndrome de Down. ¿Qué es? El síndrome de Marfan es una enfermedad que afecta el tejido conectivo, agrupación de tejidos que está formado por las proteínas que le sirven de apoyo a la piel, los huesos, los vasos sanguíneos y otros órganos, y que sirve para unir todas las células. Este tejido también tiene otras funciones importantes, como el desarrollo y crecimiento antes y después del nacimiento, tal y como explican desde la Fundación Española del Corazón, FEC. El síndrome de Marfan generalmente se transmite de padres a hijos a través de los genes, sin embargo, también puede ser el resultado de una mutación genética espontánea. En estos casos hasta el 30% de los pacientes no tiene un antecedente familiar, por lo que se denomina esporádico. En estos procesos, se cree que el síndrome es ocasionado por un nuevo cambio genético. Esta enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres. Ya que el defecto genético puede ser transmitido a los hijos, las personas que lo padecen deben consultar al médico antes de que se produzca el embarazo. Causas. Según la FEC, el síndrome de Marfan es una enfermedad causada por una alteración genética en el cromosoma 15. Las mutaciones que se producen en este cromosoma provocan alteraciones en proteínas que forman parte del tejido conectivo. Una de las proteínas que componen el tejido conectivo es la fibrilla. Este gen juega un papel fundamental. El defecto en este gen también causa crecimiento excesivo de los huesos largos del cuerpo. Las personas con este síndrome tienen estatura elevada y las piernas y manos largas. También afectan a las siguientes áreas del cuerpo: el tejido pulmonar, la aorta, principal vaso sanguíneo que lleva sangre del corazón al resto del cuerpo, los ojos, la piel, el tejido que cubre la médula espinal. Síntomas. El síndrome de Marfan afecta a distintas partes del cuerpo. Algunas personas tienen síntomas leves, sin embargo, otras tienen problemas muy graves. En la mayoría de los casos los síntomas empeoran a medida que se envejece. Entre los síntomas se encuentra el llamado tórax en embudo, tórax excavado, o pecho de paloma, tórax en quilla. Pie plano, paladar muy arqueado y dientes apiñados. Hipotonía, disminución del tono muscular. Articulaciones que son demasiado flexibles, pero los codos pueden ser menos flexibles. Dificultades en el aprendizaje. Mandíbula pequeña y baja. Columna curva lateralmente, escoliosis. Miopía. Movimiento del cristalino del ojo de su posición normal, luxación. Además, muchas personas que padecen el síndrome de Marfan sufren dolores crónicos en los músculos y las articulaciones. Prevención. Actualmente las mutaciones de genes que llevan el síndrome de Marfan, menos de un tercio de los casos, no se pueden prevenir. El síndrome de Marfan afecta tanto a hombres como a mujeres. Tipos. No existen tipos. Diagnóstico. En el caso del síndrome de Marfan, no existe un examen específico para diagnosticarlo. Para ello el profesional puede hacer uso de distintos medios como
Analizar el historial médico, comprobar los antecedentes familiares, realizar un examen físico, efectuar un examen de los ojos, efectuar un examen del corazón. En el caso de esta enfermedad, solo alrededor de entre el 40 y el 60% de los pacientes presentan síntomas. En la mayoría de los casos se llega al diagnóstico mediante la exploración física del paciente, siendo más fácilmente reconocible cuando el paciente u otros miembros de su familia presenten luxación del cristalino, dilatación de la aorta y extremidades largas y delgadas. También puede haber signos de aneurisma, ensanchamiento anormal de una parte de una arteria debido a la debilidad en la pared del vaso sanguíneo. Problemas con las válvulas cardíacas. Un examen ocular puede mostrar defectos del cristalino o la córnea, desprendimiento de retina, problemas visuales. Cuando se pueda tener sospecha de padecer la enfermedad, se deberá realizar una ecocardiografía y una revisión ocular. Tratamientos. Actualmente no existe una cura para el síndrome de Marfan, sin embargo, la FEC aconseja ciertas actividades que pueden ayudar a tratarlo e incluso prevenir algunos de los problemas que pueden aparecer. Hacerse revisiones médicas periódicas, estudios como radiografías de tórax y una ecocardiografía por lo menos una vez al año. Seguir un tratamiento personalizado. Dependiendo de cómo afecte al paciente la enfermedad, se pueden dar diferentes tipos de tratamientos. De hecho, algunos pacientes no necesitan seguir ninguno, sin embargo otros pueden precisar betabloqueantes para reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En otro incluso puede necesitar la intervención quirúrgica para colocar una prótesis en la aorta o en las válvulas cardíacas. Se debe evitar el estrés físico o emocional. El embarazo puede causar un importante riesgo. Otros datos. ¿Pueden tener hijos las mujeres que padecen síndrome de Marfan? Las mujeres que padecen el síndrome pueden tener y tienen bebés saludables. ¿Qué efectos emocionales y psicológicos puede producir? Ya que puede darse un trastorno en la genética, esto puede llevar a padecer tensión emocional. Y a menudo requiere cambiar el estilo de vida. ¿Cómo afecta mundialmente el síndrome de Marfan? Según los datos de GENAGEN, el síndrome se da en 1 de cada 5,000 mundialmente y afecta tantos a hombres como mujeres de todos los grupos raciales y étnicos. ¿Cómo se hereda el síndrome? El síndrome de Marfan sigue un patrón de herencia autosómico dominante según explica la Asociación Genéricos de Enfermedades Hereditarias GENAGEN. Esto significa que con una sola copia del gen alterado es suficiente para causar la enfermedad. Añade además que alrededor de un 20 a 50 de los casos están causados por una mutación espontánea, es decir, los padres no padecen el síndrome ni existen antecedentes familiares, sino que la mutación se ha formado de manera espontánea. ¿Qué investigaciones se están llevando a cabo? Actualmente los científicos están investigando en varios aspectos como factores que causen problemas del corazón y de los vasos sanguíneos, los genes relacionados con el síndrome de Marfan, nuevos tratamientos, medicamentos y cirugías para ayudar a las personas con el síndrome. ¿Cómo el síndrome afecta al tejido conectivo? ¿Cómo afecta en la calidad de vida del paciente? La Fundación Española del Corazón, FEC, explica que las dificultades que pueden presentarse en el corazón pueden acortar el período de vida de las personas que padecen esta enfermedad. Sin embargo, gracias al diagnóstico precoz, en las 2 últimas décadas, se ha conseguido que la esperanza de vida de los pacientes que padecen el síndrome de Marfan haya pasado de los 45 a los 72 años. Aunque también pueden darse otras complicaciones como regurgitación aórtica, ruptura aórtica, endocarditis bacteriana, insuficiencia cardíaca, problemas de visión. Noticias sobre síndrome de Gilbert, síndrome de Wolfram, síndrome de Down.